es bastante pobre. Entonces, digamos que tenemos unas condiciones, sí, de pobreza, tenemos unas condiciones de desempleo juvenil parecidas a la del país, pero con algo de preponderancia en Cali. Tenemos, tenemos cosas como, o sea, en Cali, y esto ha pasado a pequeña escala, pero en Cali se han robado 2 y 3 veces la comida digamos, el PAE, los planes de alimentación escolar. Em, en otras partes se lo han robado, pues que en Cali se lo roban a cada rato. Pues, ¿no? Como, em, tenemos un tema, digamos, que se puede parecer al del país de, de pobreza, digamos, de malos gobiernos, de gobiernos acusados de corrupción, eh, aunque si bien los últimos dos gobiernos no tuvieron problemas de corrupción, de ahí para atrás sí teníamos una historia bien complicada de corrupción, tenemos un tema de desempleo, tenemos un tema específicamente de desempleo juvenil. eh, Eso como por dar algunas pinceladas de lo que pasa en el Valle del Cauca. Entonces, y pues como por contarles la manera como algunos de nosotros lo estamos viendo, independientemente de que uno en esto tenga la verdad revelada. Pareciera que el paro en Cali digamos, hubo una confluencia de varias cosas. Por un lado, lo absolutamente, digamos, legítimo y válido de una juventud absolutamente hastiada, una juventud sin esperanza, una juventud que, que sabe que sus posibilidades son bastante pobres, una juventud que normalmente vive casi que en guetos separados. Cali es una ciudad que tiene muy poca facilidad de llegar de un barrio a otro, especialmente en el oriente, lo cual hace que la gente digamos, que sea más fácil que haya toda esa dinámica de fronteras invisibles entre unos barrios y los otros, y entre una pandilla y la otra. Eh, entonces, tenemos esa situación. Eh, y básicamente pareciera que lo que se dio, y yo digo pareciera porque yo en esto sí creo que sí que va a ser importante que se esclarezca y que tengamos, que realmente nos cuenten qué fue lo que pasó en Cali, porque hay un montón de hipótesis, hay un montón de videos, hay un montón de historias, pero es dificilísimo realmente armar una narrativa que satisfaga. A mí la que más me satisface es que toda esa problemática alrededor de una juventud indignada, brava, etcétera, se juntó con, digamos, lo que en la inteligencia llaman grupos organizados. ¿Cuáles son esos grupos organizados? Pues es muy interesante porque la derecha dice que es la izquierda, claro, que están financiados por venezolanos y que eso es lo que está pasando en Cali. Son unos desadaptados que se están infiltrados por grupos al margen de la ley, probablemente financiados por personas de Venezuela. Esto es lo que dicen ese lado. El otro lado dice, no, esto es al revés, esto es la derecha bien financiada que quiere desprestigiar y acabar con las oportunidades que tiene la izquierda de llegar al poder. Yo no tengo ni idea cuál sea cierta o si ninguna sea cierta, pero lo que sí pareciera es que los ingredientes de grupos organizados, jóvenes ejerciendo su derecho a protesta, se juntan de una manera que no es muy clara cómo. La gente te dice, mire, cosas que te narran, de nuevo, siempre con el cuidado de no, digamos, de no llamar verdad algo que apenas te dicen que las camionetas esas blancas llegan y les entregan plata y comida. Y luego eso ha evolucionado a que ellos dicen que ellos están comiendo mejor en la primera línea que lo que comen en sus casas. Entonces ahí uno no sabe quién está tratando de manipular a quién, pero la historia es, aquí tenemos una gente que come tan mal en su casa que prefiere estar en primera línea para que le den de comer. Pero lo que sí parece ser cierta es que a las personas que están en los bloqueos les llevan víveres y está bastante organizado. Hay otras personas que dicen que hay eh, eh, eh,
páginas web para mandarle comida a los estudiantes, y que ahí es que se ha levantado la plata. Entonces, imagínense, tenemos tres hipótesis sobre qué está pasando con la gente que está en la primera línea, que se la mandan con grupos organizados con vínculos en Venezuela, que se la mandan en la derecha con vínculos con los empresarios, o que son los mismos estudiantes que sencillamente se han organizado lo suficientemente bien. Lo cierto es que lo que está pasando en Cali es inédito, jamás visto, y en eso sí me quiero demorar un poquito. Esto me dicen que han pasado en muchos sitios del país, pero ha sido como que no han respetado nada en términos de pues de cosas que normalmente, pues meterse con la estatua. Miren, yo no tengo problema con que la ciudad decida tumbarla, pero pues tumbarla un día a las 7 de la mañana es es un acto agresivo, yo creo que contra la ciudad, y pues se hubiera podido hacer de otra manera. Em, Tenemos, lo más importante es la pérdida de vidas. Nacionalmente, todos los días nos dan es increíble, todos los días nos dan un parte diferente de cuántos muertos son. Parece que a nivel nacional estábamos en 31, pero que de esos 15 eran en Cali. Yo todos los días oigo una cifra nueva, y yo, pues, representante de la Cámara, que me mandan los reportes, y los reportes todos son diferentes uno con el otro. Muchos heridos en la policía, muchos heridos por parte de los manifestantes. Eh, pues estoy hablándote de que había reportes de 500, pero de nuevo uno ahí no sabe si es país o Cali. Mm, el tema de los saqueos que empezaron el mismo día, el mismo 28, fue impresionante. Em, el tema de los bloqueos, y yo en eso sí soy súper enfática, los bloqueos son violencia en especial. Es que esos, y me corregirán mis amigos como Natalia, que sabe más de internacional humanitario que yo, eh, no dejar pasar una ambulancia, no dejar pasar un vehículo que tenga medicamentos o enfermos, o incluso víveres para que la gente coma. Eso es, o sea, eso supera, eso jamás había pasado en Cali. Está pasando de una manera impresionante a través de los bloqueos, pero también a través de diferentes, digamos, como yo me rehúso a decirles retenes, porque no los quiero legalizar. No, estos son puestos extorsivos en donde una persona que va en moto la paran, y si no paga los 10.000, 15.000, imagínense de dónde se van a sacar esa plata, 10.000, 15.000 pesos para poder pasar. Entonces los aporrean, como dicen ellos, y, y tenemos un montón digamos, de hechos alrededor de estos, eh, de de estas extorsiones para moverse entre la ciudad. Entonces, digamos que parecía que en la medida en que se iba quitando el bloqueo aquí físico, Chan, no dejo pasar acá, por detrás, la gente que siga por detrás para encontrar otros vehículos, por ahí estaba el tema extorsivo de pasar de un lado a otro, muy, muy desalentador. El mío, el sistema de transporte masivo de Cali, está dañado en un 90%. Estamos hablando de que de los 60 y largos estaciones del mío, 55 están dañados. No tengo el número total de buses, pero pues ya iban como en 10. eh, y pues lo que eso significa es que, pues, la gran mayoría de los estudiantes se movilizan en mío, la gran mayoría de los trabajadores de la salud que tienen que ir a atender a lo que además se ha convertido ya en un nuevo pico de COVID, tienen que irse en el mío. Yo no conozco en mis largos años de vivir en Cali que haya habido desabastecimiento de todo. No hay plátanos, no hay, o sea, no hay comida, hay pedacitos. Hablé con una persona que vive en el oriente y me dice, no, llevo 5 días comiendo arroz. Entonces, pues digamos que es
es un poco desesperante porque yo digo, oye, no se puede, pues en mi lenguaje, no se puede mercar, no hay cómo abastecerse. Y entonces se te vienen encima y te dicen que para que usted aprenda lo que le toca vivir al pueblo sin comida. O sea, es realmente triste el nivel de discusión que uno pueda tener, porque pues yo algo haré, pero ¿qué hace mi pobre amiga allá en el oriente comiendo arroz durante 5 días? Y si, o sea, la llamo todos los días a ver si cómo hago para entrarle comida. Eh, entonces, pues como para que se hagan una orden de dimensión de lo que ha sido eh, el, el, el tema. Creo que la última cosa que voy a decir, porque ya me pregunten y sigamos la conversación, es que me impresionó mucho que las universidades privadas, y pues esto está pasando en los Andes también, pero pues a mí me impresionó porque acá fue pues el primer lugar donde lo vi ocurrir. Eh, definitivamente no, digamos, me contaba una profesora de la Javeriana Cali que habían hecho una encuesta o habían votado de quienes querían entrar a paro y eran una cosa así como el 88-90% habían dicho vamos a paro, y muchos de ellos pues con ganas de salir a la calle. Entonces pues tenemos a una buena parte de las universidades privadas también en paro. Que me pareció pues como un dato interesante. Dejo ahí para que me pregunten y no hacerlo esto tan monólogo. Cuéntenme a ver qué les Recuerden que interesa. para preguntar se necesita levantar la mano. Yo le pediría a Mariana que se me ayuda a dar la palabra, que no estoy viendo acá. Si no, yo tengo aquí algunas preguntas. Martín, tienes la mano levantada. Buenas, hola a todos. ¿Cómo están? ¿Me pueden escuchar y me ven bien? Perfecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias por este espacio. Pues me presento, yo soy Martín Portillo, estudiante acá de Derecho. Hola Natalia, hola Catalina. Yo tengo una pregunta específica y me encantaría saber lo que opinan al respecto. En redes hemos estado viendo que pareciera que hubiera distintas versiones de una misma historia. Entonces, por un lado, en ciertos medios oficiales veo que los titulares son enfrentamientos entre civiles armados y la población indígena que estaba manifestándose en ciertas partes de Cali, que tuvo al parecer alguna participación de la fuerza pública, que los medios no parecen ponerse de acuerdo de si fue para disolver la protesta, si apoyó a los civiles o exactamente qué pasó, pero con mayor preocupaciones veo que no sé exactamente quiénes son las personas que están efectuando los bloqueos. En algunos medios alternativos, como Pilas, como Primera Línea, como algunos de estos medios que seguramente mis compañeros acá conocen también, circulan videos de los indígenas quejándose de muchos, pues de varios del Consejo Regional Indígena del Cauca, diciendo como no, pero los bloqueos no los estamos haciendo nosotros, son las mismas personas en las camionetas blancas, estas insignias, estos Toyotas grandes que se ven en los videos, que hacen los bloqueos, nos culpan a nosotros y en el marco de eso es que se da toda esta violencia. Pero entonces otros medios dicen no, pasa algo completamente distinto de que son los indígenas los que están haciendo los bloqueos. Luego, distintos medios tienen distintos números de heridos, distintos números algunos pocos dicen que ya hay muertos. O sea, digamos, mi pregunta después de este preámbulo vendría siendo, ¿cómo hacemos para saber a quién creerle? Si se supone que los medios oficiales, que son tradicionalmente creíbles, entre comillas, están experimentando pues este nivel de disparidad y los medios alternativos están circulando otras versiones, pues uno, pues con una persona que no vive en Cali, que no sabe cómo funciona, yo en lo personal pues he ido una vez a Cali en mi vida y pues me interesaría saber su opinión, Catalina, específicamente pues como representante de esta región, ¿qué opina acerca de todo esto? Uy, esa es una gran pregunta y una de las cosas, eso por ejemplo es parte de esta nueva manera de librar estas guerras, porque básicamente lo que se hace, el alcalde de Cali que no es santo de mi devoción, pero lo explicaba muy bien, decía, mire, usted tiene todo armado, tiene armado lo que va a hacer, cómo lo va a grabar, de dónde va a decir que vienen las balas, quién luego va a poner la foto o sea, todo lo arman precisamente para manipular y por eso hay que ser tan, digamos, cuidadoso. Yo no me atrevo a decir, yo sé que en lo que pasó ayer, por ejemplo, el País de Madrid tiene imágenes de que eran civiles disparando contra la minga.
pero yo también tengo los testimonios de personas vecinas que dicen, o sea, yo estaba ahí, pasó esto. Entonces, pues definitivamente lo que termino es que debe haber algo de verdad de los lados, que hay que ser extremadamente cuidadoso con los videos y las piezas que nos llegan vía web, porque sí son muy escandalosos y digamos, uno tiende a reaccionar y es importante como ver qué otro, qué otro, qué otra versión hay. Sin duda, pues, o sea, yo creo que, pero lo importante es que dentro del modus operandi de esto que está pasando está el manipular videos, está el tomar o sea, el que pensemos que es el uno o el otro, el que se genere, digamos, diferentes sensaciones. Yo no sé si vieron, por ejemplo, una mamá que decía, me llenó la nevera, yo nunca he tenido la nevera llena y no sé qué, y es todo lo que se robaron del de uno. Eh, eh, Claramente eso parece hecho como por alguien con la intención de generar una reacción en especial. Yo me pregunto mucho siempre cuando veo cosas que pueden ser interpretados para ambos lados, es quién gana aquí, quién gana si yo creo esto y quién gana si yo creo lo otro. Que pues digamos que por lo menos lo orienta a uno, porque a veces, les soy franca, es muy desalentador a morir y desorientador. Entonces, que hemos visto todo tipo de manipulaciones a través de los videos que sueltan. Bueno, muchas gracias. A Catalina, sí, ti. se me hace Y algo si no has venido sino interesante. una vez a Cali, te toca volver. Espérate, verás que nosotros de esta salimos y te toca volver. Seguramente, muchas gracias. No sé, le cedo la Juliana, tienes palabra. la mano levantada. Julián. Hola, Listo. Julián. Ah, hola, ya, es que no me deja prender el micrófono. Bueno, ¿cómo están? Gracias por el espacio. Y bueno, mi pregunta va un poco, van a dos partes. La primera, obviamente, es respecto a la minga indígena, porque los videos y lo que está sucediendo, o lo que sucedió ayer, la verdad, a mí me causó mucha perturbación ver cómo, pues, todo lo que pasó también, civiles luchando contra indígenas, me pareció tenaz, y ver a las personas saliendo con armas de fuego re grandes, así, uy, me pareció, pues, muy impactante. Pero entonces la primera parte de la pregunta es, ¿qué se puede hacer para la estigmatización tan grande que existe de que la minga en realidad son guerrilleros? Porque múltiples veces y digamos en mis grupos de familia, la gente enviando los videos de la minga entrando y diciendo este es el ELN, las FARC entrando a Cali. Entonces, eso por una parte me preocupa mucho porque yo personalmente creo que pues indígena normal, puede que sí haya, porque también vi que había intrusión de policías dentro de la minga, entonces, ¿cómo podemos saber quién es quién y hasta qué punto podemos creer quién está contra quién en este caso? Y mi segunda pregunta es respecto al SMAT. Yo no estoy muy segura si en Cali hay SMAT, pero me imagino que sí. Digamos acá en Bogotá, pues lo que más ha visto ha sido el SMAT siendo muy violento, también la policía, pero digamos yo en mis propias conclusiones he llegado a pensar que el SMAT es absolutamente violento desde su origen y su propósito. Y mi pregunta es si se considera que la eliminación del SMAT es una solución viable y posible para acabar con la violencia y estos confrontamientos pues, violentos que están teniendo lugar pues, en las diferentes capitales de los departamentos. Ya. Gracias. Pues a ver, con el tema de la minga, pasa una cosa que pues como que pasa como con cualquier grupo, y es que en una minga, digamos que reúne todo, pues hay de todo, ¿no? O sea, usted no encuentra, eso no es muy homogéneo. Entonces, pues eso es como lo primero, y hay veces en donde uno sí encuentra, así como uno encuentra a una gente súper bonita dentro de la minga, y nos dieron ese ejemplo en Bogotá, de que estaban todos en Bogotá, se portaron también. Acuérdense que apenas empezaron no sé si ustedes se acuerdan de eso, pero cuando arrancaron a, a intervenir los laboratorios, todos salieron corriendo. ¿Se acuerdan que ellos iban a quedar unos días más en Bogotá? Apenas arrancó el tema. Entonces yo creo que digamos, la, la alianza, y lo digo como en tonito menor, la, la
la complicidad en algunos sitios específicos de la minga con actores del narcotráfico y actores de la, de la guerrilla, pues hay que examinarlo con cuidado, porque pues digamos que sí hay mucha información de que en Cauca, y especialmente en el norte del Cauca y en Cauca más arriba, son los que cuidan los cultivos, son los que se oponen. Entonces, digamos que hay que tener como cuidado. Yo creo que la mejor manera de no, miren que cuando la Minga ha hecho ha tomado un rol de liderazgo, como cuando estuvieron en Bogotá, digamos que ellos son los primeros que son capaces de cambiar lo que la gente piensa de ellos. Eh, entonces, eso con respecto al tema de la estigmatización. A mí me molesta muchísimo cuando el racismo alrededor del mensaje, digamos, cuando la gente se refiere a la minga. Eh, eh, También, pues, digamos, creo que, pues sí, lo más importante es mostrar a la minga haciendo otras cosas, haciendo otros de sus roles en la sociedad, porque de lo contrario, sí, pues va a ser difícil la no estigmatización. Juliana, y me dijiste otra pregunta y se me fue la paloma. Ya, ¿es la del SMAT? Sí, el Así. SMAT. El SMAT, el SMAT es nacional y el SMAT es nacional y tiene énfasis en lo urbano. Pues yo lo que pasa es que uno dice, pues lo malo es enemigo. Nosotros tenemos policía, SMAT y ejército. Entonces, básicamente, nosotros sí necesitamos una manera de controlar de manera efectiva los bloqueos, etcétera, etcétera. Y en eso, digamos que policía y SMAT, ojalá algún día con una reforma importante a cómo se maneja el tema dentro de la policía, son importantes. Yo, por ejemplo, sí le tengo menos, digamos, menos apetito a el ejército. Entonces aquí también vale la pena decir, ok, Juliana, vamos a quitar todo y entonces ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con nadie, eso no puede, no controlar, o sea, no le harías un favor ni a los manifestantes, ni a los ciudadanos, ni a nadie, quitando el ESMAD y quitando Ahora, el ESMAD necesita, digamos, seguir mejorando la forma como se comporta. Hay un proyecto de ley que tenemos metido precisamente para regular la manera como se comporta el ESMAD, pero yo lo que te digo es, opongámonos a que haya presencia militar en las calles y más bien pongámonos a que el SMAT y la policía puedan hacer mejor su tarea, porque si no, ¿quién protege a la ciudadanía? Y en lo estructural hay que hacerle un cambio a la forma eh, como se regula la utilización de la fuerza dentro del SMAT. Muchas gracias. Gabriela Vélez, tienes la palabra. Hola. Bueno, primero, gracias por el espacio. Mi pregunta va muy ligada a la que hacía Juliana y es sobre, digamos, la relación que existe entre Cali, como la gente de Cali, con la fuerza pública, porque, digamos, tengo entendido que ahorita hay un montón de despliegue pues, de policía, ejército, pero, digamos, en los videos que han circulado, digamos, es ausente o al único policía que yo vi, pues como que no se inmuta con lo que está pasando. Entonces, como cuál es esa relación, porque también entiendo que hay, digamos, sectores en los que la policía simplemente no puede patrullar. Entonces, ahí cuál es el papel de la fuerza pública y también cuál es la relación con la minga, digamos, con discursos que los ven como un poco como turistas, como ellos no son autoridad acá, devuélvanse a sus resguardos para que estén seguros. Entonces, digamos, si no se les ve como ciudadanos, la fuerza pública y cómo entra a defenderlos, como en los videos yo en ningún momento vi a tanta policía que había en los días anteriores como presente en tremendos disturbios que además fueron muy duraderos para decir como no alcanzaron a llegar. Entonces ahí como qué pasó. Eso es una pregunta que se hace mucha gente cuando precisamente le mandan los videos y demás. Acordate que de ese video que vos viste, probablemente haya otros minutos adelante y otros minutos atrás que vos no viste y que no vi yo y que entonces nos toca
como especular sobre qué fue lo que pasó ahí. Miren, yo, o sea, piénsenlo ustedes. Uno es policía, es igual de, come igual de mal que los otros, porque pues el sueldo de un policía es una cosa penosa. Le dicen, vaya, si a toda esa gente que está ahí, que cree que usted es un tombo, cochino, marrano, no sé qué, vaya y me ayuda a removerlos. O sea, yo creo que lo que nosotros le pedimos a nuestra fuerza pública, a veces mal armada, a veces mal entrenada, a veces mal comida, no es una tarea menor, es una tarea... Eh, yo los admiro profundamente a los que hacen su tarea. Estoy segura que habrá pues gente que se queda quieta, hay gente que dice, ¿para qué me meto si no los puedo detener? ¿No? Pues toda la parte como de, ok, entonces si logro capturar cuál es digamos, hasta dónde lo puedo llevar. Entonces yo creo que hay que ser un poco así como, mira, uno logra ser empático con los del paro, creo que hay que ser empático con la policía, porque yo creo que a nuestra policía realmente les toca una tarea tremendamente difícil, con un sueldo muy malo, eso sí que tienen estigma de la sociedad, a eso sí también los cogen a pata, ¿no? Entonces, eh, digamos, hay que mirar la historia completa y, y yo creo que son más las veces donde la policía le toca intervenir a la que se queda por ahí mirando. Pues digamos que también estoy segura que debe ocurrir, porque pues ellos perfectos no son y falta de motivación tienen y en fin, pero eso es como lo que yo diría sobre ellos. Catalina, yo tengo unas preguntas en Facebook, entonces te voy a hacer algunas y una que tiene que ver o se relaciona pues con la pregunta que yo quería hacer. Y para continuar con el tema del racismo, porque sí hemos visto, por lo menos en el día de ayer, pues unas expresiones racistas muy duras, incluso de líderes políticos que señalan que los indígenas deben irse a su hábitat como si fueran animales, o sea, unas cosas que yo no había visto, pero digamos que el tema del racismo en Cali, pues a mi juicio ha sido, digamos, un tema, no es nuevo. No solo, digamos, con los indígenas, sino en general también ha habido temas de racismo con la población afrodescendiente. Pregunto, digamos, ¿qué vías, pregunta la persona que me hace en Facebook, qué vías hay para trabajar brechas de clase, desigualdad y racismo en Cali y en el Valle del Cauca? Es un problema del país, dice la persona, pero parece haber llegado a su tope en Cali. No sé qué reacción puedas tener con lo que ha afirmado y con lo que hace la pregunta que hicieron en Facebook. Pues, digamos, ahí yo vuelvo como a decir, venga, tengamos mejor información sobre el fenómeno, porque pues todos sabemos que Cali es bastante racista, a veces es más racista la costa atlántica o lo que sea, pero pues es claro que tenemos un tema de racismo. Eh, eh, uf, eh, yo creo que, por ejemplo, hay mucho que nosotros tenemos que hacer en Cali para, digamos, tener una ciudad mucho mejor integrada. Creo que o sea, Cali tiene mucho gueto, Cali tiene muchos sitios donde usted de un barrio no puede pasar al otro, de un sitio de la ciudad no puede pasar al otro, y eso perpetúa el tema del racismo, porque no estás viendo gente diferente todos los días. Eh, hay además racismo diferente, hay racismo, ayer alguien decía, oyendo pues las manifestaciones en la calle, digamos, entre la población afrodescendiente y los indígenas, entonces ahí había también una fricción, entonces yo decía, no, pues ahora encima de que tenemos la población mestiza de Cali, que es racista contra los afrodescendientes y es racista contra los indígenas. Yo creo que nosotros tenemos que, ustedes saben que Cali es la ciudad creo que es de toda América Latina con más población negra. Es que no estamos hablando pues de que aquí sea una minoría, no, aquí es una mayoría. Y, y creo que ahí sí la pregunta acerca de la estigmatización es una buena cosa. Creo que nosotros tenemos que trabajarle mucho más a
a resaltar, a poner en lugares visibles personas que son de otras etnias para que dejemos, o digamos, sí, mejoremos nuestro nivel de tolerancia y nuestro nivel de, de, de cooperación y colaboración con las personas de otras razas. Tengo a Juanita Ochoa con la mano levantada. Bienvenida, Juanita. Muchas gracias por esta invitación. Soy politóloga, código 912. Creo que les daño a todos los estudiantes hoy el promedio, pero agradezco mucho esta invitación y tengo 3 preguntas y voy a ser breve para no quitarle tiempo a Catalina. Lo primero es si la reforma tributaria fue el detonante, ¿qué camino le ve a la reforma? Lo segundo, sobre lo cual quisiera su lectura, es sobre la visita tardía del presidente Duque ayer a la ciudad, ¿qué mensaje queda? Y 3, ¿para qué le serviría esta reunión con estudiantes? ¿Qué quisiera llevarse Catalina en esa labor que tiene como congresista de esta reunión? Buenas preguntas, a ver si me las acuerdo todas. ¿Cuál es que la primera? La primera es acerca de, bueno, voy a contestarte en este orden, la visita tardía del presidente. Cali está indignado con el presidente. ¿Cómo es posible? Nosotros no somos, o sea, nosotros somos tan colombianos como cualquier otro. Este presidente ha dejado pasar 11, 12 días sin venir. Y luego entonces, para hacernos pues la jugadita que les gusta tanto a este gobierno, viene a las 12 de la noche y se va a las 3 de la mañana. No, señor, es que yo no le pedí que viniera a tomarse una foto. Nosotros queremos que venga a que nos ayude a encontrarle salidas negociadas a este tema, a que nos ayude a ver cuál va a ser el plan de reactivación de esto, a que nos ayude a ver cómo vamos a acabar con la violencia, a que nos ayude a ver qué vamos a hacer con estos bloqueos. Pues, o sea, nosotros no le dijimos que viniera a tomarse una foto a la 1 de la mañana, no, eso no. Entonces, primero, pues el presidente se demoró demasiado. Y segundo, cuando llega en este plan, realmente es que no se ayuda, ¿no? Es decir, no se ayuda porque pues creo que muchos como yo estamos indignados y decimos, no me diga que vino cuando esa fue la visita que usted me hizo. Eso no, eso no, eso no. La otra se me olvidó y luego es la de qué espero de este grupo. ¿Cuál es la que se me olvidó? Reforma tributaria. Ah, importantísimo. Bueno, pues además yo que hacía parte de los ponentes. Las reformas tributarias casi, pues yo creo que esta es la primera vez que se retira una, siempre pasan. El presidente y el Ministerio de Hacienda fue muy torpe en no socializar esto mejor. El empute mío, yo soy de las comisiones económicas. ¿Cómo es posible que el presidente se reúna primero con los hijos del presidente Uribe, con el consejo gremial y a mí no me haya llegado un texto? Entonces, eso empezó a sentir, pues yo como congresista que no importa, pero la ciudadanía, aquí a nadie le están contando y lo que les iban contando los iban envenenando cada vez más. Entonces, cuando ya el presidente salió con su reforma tributaria, teníamos un símbolo que de todo lo lejano, lo distante, lo terrible que había sido este gobierno con nosotros. Entonces, pues la gente dice, ay, pero la gente no sabía qué dice la reforma tributaria. Es que no importa qué decía la reforma tributaria. Lo que importa es que el gobierno se dejó montar en un símbolo de lo que no queríamos y definitivamente le va a costar mucho trabajo volver a levantar la cabeza y poder hacer una reforma tributaria. Realmente muy, muy, muy duro les va a tocar para poderla pasar. A mí me genera mucha ansiedad porque por un lado sé la dificultad política de negociar una nueva reforma tributaria, pero por el otro lado la plata se necesita. Yo les estaba diciendo, en Cali hay 1 millón de pobres, ¿con qué le vamos a pagar subsidios? ¿Con qué vamos a mantenernos si no es en ese sentido? Y saben que, digamos, me encanta estos espacios porque los oigo y al oírlos, entonces voy como aprendiendo dónde está la opinión pública, la de ustedes, pues, las cosas que ustedes se preguntan acerca de qué está pasando acá. Entonces me encanta más por lo que yo aprendo de las preguntas y lo que yo aprendo de oírles las inquietudes que por cualquier otra cosa. Mariana, ¿tienes ahí? Sí, yo tengo una pregunta del chat. Juan Fernando Castro dice,
A su mejor entendimiento, ¿a qué demanda social, estrategia o fenómeno responden los bloqueos? ¿Cuál es su fin? Yo creo que ahí es exactamente donde se juntan el tema de los manifestantes, de la gente que está protestando legítimamente, con esos grupos oscuros que no sabemos bien qué son. Ahí, en esos bloqueos se está juntando eso. Eso no parece estar muy articulado por comités del paro, eso no parece tener como un comando único para todos los bloqueos, esto es bastante desarticulado. Entonces, creo que ahí, en esos bloqueos, es donde se manifiesta ese tema de unos grupos oscuros, organizados, porque les llevan plata, les llevan comida, y los estudiantes que dicen, estamos aquí y están ejerciendo su derecho. A mí a veces me angustia que se estén aprovechando de ellos, básicamente. Voy a leer un segundo aquí. Catherine dice, ahí difiere un poco con Catalina porque el pueblo necesita saber sustancialmente las reformas. O sea, se refería a tu reforma tributaria. Pues somos nosotros los que nos vemos afectados. Entonces no es solo el hecho de que el gobierno tenga mala imagen, sino que sustancialmente se encuentra en lo que propone. Que era un poco reaccionando a tu idea de la reforma tributaria. Susana tiene la palabra, Susana Echavarría. ¿Pero puedo contestar eso? Claro que sí, puedes reaccionar. No, yo lo que estoy diciendo es precisamente eso, es decir, infortunadamente, no para mí, yo me estudié la reforma tributaria tanto que hice una propuesta alternativa, sabía, mejor dicho, esto sí, esto no, esto por qué, como ponente. Lo que estoy diciendo es que el país, o sea, el país lo volvió un símbolo de eso no, eso es lo que nosotros le queremos decir que no. Mucho de lo que hoy están discutiendo estaba en la reforma tributaria, pero la gente no tenía ni idea. Había dos puntos de la reforma tributaria que incluso Duque prometió quitar y nadie digamos, nadie le paró bolas ya al tema porque ya la reforma se les había acabado su espacio político. A mí me encantaría que la discusión fuera programática, porque además ahí es donde se construye, es el tipo de oposición que a mí me gusta hacer, pero infortunadamente el país está en otra lógica y a mí me parece que infortunadamente si se presenta esta reforma tributaria la vuelven y la tumban porque no le soportan nada a este gobierno. Entonces, pues es como bueno, sí, una reforma tributaria en campaña política también es complicada. Muy complicada. Bueno, tenemos a Susana. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Yo tengo una pregunta especialmente frente a la respuesta institucional y frente a la respuesta estatal. Y podría incluso ser desde el punto de vista del Congreso, porque yo he visto a congresistas hablar como desde su perspectiva individual o desde su partido político, pero no he visto una respuesta como del Congreso. Y sé que eso pues es complejo, pero yo quisiera saber dónde está parado el Congreso, qué piensa hacer o cuáles son las alternativas desde el Congreso. Esa es una muy buena pregunta. Pues primero siempre acordemos que un congreso como tal, somos varios congresos, ¿no? Los de la oposición, los de la oposición más constructiva, de la oposición más radical, los del partido de gobierno, los partidos independientes. Entonces digamos que ahí nos juntamos y hacemos un congreso. Yo creo, muchos de nosotros estamos, yo por lo menos con mi condición de ser de Cali y demás, hermano, yo me rehúso a hablarle a los colombianos y a gestionar en el Congreso cualquier cosa que no sea, uno, qué vamos a hacer con esta crisis y cómo la vamos a solucionar. Y dos, cómo nos vamos a quitar prebendas a los congresistas. Yo he votado 4 veces por bajarme el sueldo sin éxito, porque eso es lo que la gente quiere oír. Entonces, digamos, ¿para dónde va el Congreso? En lo que hay algo de consenso es, nos vamos a dedicar no vamos a ponernos yo siempre pongo este ejemplo, a legislar sobre el carriel, ¿no? Que honores al carriel. No puede ser que usted le esté haciendo honores al carriel y el país se le está cayendo por entre las rendijas. Entonces, ningún honores al carriel. Y lo otro es, llevemos una agenda legislativa que sea lo que los colombianos nos están diciendo a todas las voces, y es, bájense el sueldo, trabajen más,
hay mucho de ahí que puede ser un poco populista, pero lo que pasa es que la gente está mamada de pensar que ellos no tienen sueldo y que nosotros sí, que nosotros tenemos una forma de legislar que implica varios meses sin periodo, sin sesiones. Entonces, yo creo que eso es lo que nosotros deberíamos llevar al Congreso. Eso debería ser. No todo el mundo está de acuerdo, hay gente que quiere hacer, digamos, como si nada. Y pues eso yo me rehúso. Bueno, tenemos ahora a Sebastián Pérez. Hola Catalina, muy buenos días. Hola, Bueno, Sebastián. a mí me parece pues súper importante el contexto que nos brindaste al iniciar, y es que Cali ha sido una ciudad que históricamente ha sido golpeada por la violencia. En el valle el narcotráfico, las guerrillas y los paramilitares realmente han tenido una presencia demasiado fuerte, y pues digamos que el valle con el puerto de Buenaventura es una puerta muy grande tanto a actividades económicas lícitas como ilícitas. Entonces, pues Cali también ya venía con un problema de seguridad bastante grande. Esto era como cuestión de eh, un detonante que ocurrió para que se diera toda esta serie de violencia que ha estado pues en Cali. Dejando pues un poco esto en claro, quería preguntarte, yo creo que ya nos has contado que la apuesta del gobierno por militarizar la ciudad no era muy acertada, pero quería saber cómo establecer un espacio de diálogo teniendo en cuenta la fuerza pública, si alcaldes como Jorge Iván y Óscar Escobar y la gobernadora Clara Luz han alegado como una pérdida de autoridad frente a la fuerza pública. Tengo otras dos preguntas. La siguiente es, ¿qué ha pasado en Siloé y en Agua Blanca, donde se afirma que han realizado ataques sistemáticos por parte de la policía, militares y civiles armados? Finalmente, retomando un poco lo que decía la profesora Natalia hace un momento, es que en Cali la población tiene un imaginario bastante racista, y creo que es muy peligroso porque creen que la población indígena, la población negra, inmigrantes venezolanos que indiscutiblemente ya hacen parte de la población caleña, están como abajo en esta supuesta jerarquía social y se les pinta como los culpables de los males de los empresarios. Entonces, quería saber qué piensas al respecto de esto. Eh, es que me pasó un helicóptero encima literal porque estoy cerca de donde están y no te oí la primera pregunta, así que necesito que me la repitas, qué pena. Dale, tranquila. Sí, la primera es que, pues creo que ya nos has dejado un poco claro que la apuesta del gobierno por militarizar no fue muy acertada. Sin embargo, ¿cómo pues, se podría establecer ese diálogo teniendo en cuenta la fuerza pública? Si ya alcaldes como Jorge Iván, Óscar Escobar y la gobernadora Clara Luz pues han alegado como una pérdida de autoridad frente a la fuerza pública. Entonces es un poco, se ha desligado esa imagen de la fuerza pública y las alcaldías y la gobernadora. Entonces, No, miren, lo que usted necesita hacer y que no es tan difícil y que por eso es que me da tanto mal genio el manejo de esto, es que usted coordina con el ejército, si el ejército llega con la policía, con la coordinación se ha vuelto bastante floja y entonces tiene una especie de control, digamos, de línea directa por parte de la policía y eso ha sido terrible. Yo insisto en que yo lo he visto en Cali, temas, digamos, complicados alrededor del ejército, no los he visto, no me han tocado, pues no me han llegado videos, no me han dado reportes, sé que, entonces, pues básicamente lo que nosotros tenemos que lograr es, y eso es una de las cosas que como bancada hemos venido pidiendo, digamos aquí, que haya un comando único en donde realmente se coordinan entre ellos, pero es que tenemos un problema de desconfianza porque pues la fuerza pública desconfía de nuestros mandatarios locales y ahí sí entonces quedamos como en el peor de los mundos. Lo cierto es que Cali parte de lo que está sufriendo es una tierra de nadie. Aquí no manda nadie. Y eso es lo que hace que se hayan vuelto tan difíciles las conversaciones, porque entonces como no hay una cabeza, yo no puedo ir y decirme me voy a sentar con la cabeza tal para poder avanzar. No hay una cabeza y entonces quedo atrapada entre un bloqueo. Los bloqueos no están coordinados entre sí, no es que uno, este bloqueo con este bloqueo con este bloqueo y todos son del mismo comité del paro, no, uno va a cada bloqueo y cada bloqueo es autónomo, entonces muy complicado. Y dame las otras dos preguntas, te las respondo. Mi memoria de chorlito no me da para acordarme las dos porque no las apunté.
Dale, tranquila. La segunda era, pues, que como que ha pasado en Siloé y en Agua Blanca, donde se han alegado, pues, unos ataques sistemáticos por parte de la policía, de militares y de población civil, que, pues, digamos que en el voz a voz de la gente, esto ha ido, pues, fomentando como esa imagen de que hay una actividad paramilitar. Entonces, ¿qué nos podrías como contar al respecto? Esas de las que digo yo, tenemos que ser muy cuidadosos digamos, de hablar con base en los hechos que hay, porque de lo contrario uno no sabe si fue de aquí para allá, de allá para acá, o de lado y lado. Entonces, si lo ve es rarísimo, si lo ve es rarísimo, porque si lo ve, pues sí es un símbolo de, digamos, como revolucionario un poco, rebelde de la ciudad, pero lo que pasó en Siloé es rarísimo, porque ¿para qué irse a meter a Siloé que no tiene un impacto sobre la movilidad de la ciudad, etcétera, etcétera? Digamos que desde la semana pasada, que fueron los enfrentamientos feos, no volvió a pasar mayor cosa, y digamos que eso, pues allá hay como una calma, digamos, una calma moderada, y no ha vuelto a pasar, no nos han puesto, o sea, no han vuelto a enviar reportes con respecto a eso. El Oriente sí es otra cosa, que es Agua Blanca. El Oriente sí es otra cosa. El Oriente, por primera vez en la vida, mm, ha habido bloqueos en el Oriente, y creo que es una de esas cosas que hay que como preguntarse, bueno, aquí qué es lo que está pasando con este tema de los bloqueos allá. Entonces, digamos que respuestas no te tengo preguntas, y es qué tan raro que jamás en la vida ha habido, y ahorita sí hay. Antes de darle la palabra a Juan Andrés, una pregunta de las que tengo también en el chat. Uno es, ¿cómo ve el liderazgo del alcalde Ospina? Y finalmente aquí sobre los liderazgos, ¿quiénes son los líderes que pueden ayudar a salir de esta crisis a Cali? Muy buenas preguntas las dos. Yo, yo hubiera querido un Ospina que tomara el control de la ciudad temprano, temprano el 28. Y el 28, digamos que yo sentí un alcalde que se le despecuecó la ciudad, tuvo que poner toque de queda desde las 1 de la tarde, luego de las 3. En fin, yo vi un alcalde absolutamente perdido, sin autoridad, y yo sí creo que él nos está debiendo una autoridad, pues, más efectiva para la ciudad, sin duda. Entonces, digamos, yo he dicho que pues, mientras esta situación sigue así, la actitud no va a ser pelear con él, porque él necesita que lo rodeamos, así me parezca lo que me parezca, necesitamos apoyarlo a que se retome la ciudad. Entonces, pues eso con respecto a Jorge Iván. Eh, Nati, mi memoria está muy mala. ¿Qué otra pregunta me hiciste? No, de quién ves del liderazgos o del El liderazgo. Miren, me dijo algo un amigo de Antioquia, que me llamó a preguntarme que cómo estaba la cosa, y yo le expliqué cómo estaba la cosa, y me dice, pues por esta vez se pueden refugiar en el gobierno nacional, pero esto ya es responsabilidad de ustedes. Es decir, nosotros tenemos que ser capaces de gobernar nuestra ciudad con todas las de la ley, y no podemos seguir o sea, hoy pues porque es que no tengo alcalde, no tengo gobernador, no, me toca pues pedir auxilio, pero nosotros tenemos que entender que Cali la salvan los caleños, y esto nos toca a nosotros, haciéndonos elegir, viendo a ver cómo nos organizamos, pero definitivamente así no. Bueno, Juan Andrés, tienes la palabra. Bueno, primero que todo, pues gracias, muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, mi pregunta va un poquito hacia dos cosas. Primero, lo que hablábamos al principio, pues de todas las teorías que hay de lo que está pasando en Cali, las teorías que hay de lo que pasa en las primeras líneas, y todo pues con respecto a las teorías, y un poquito lo que decía Natalia con respecto a que una reforma en plena campaña presidencial es algo muy complicado. Y pues te quería preguntar, Catalina, ¿qué opinas sobre algunas de las teorías que yo estaba escuchando? Y es que la derecha o el gobierno o sí, pues la derecha ha estado tratando de crear un nuevo fantasma, un nuevo fenómeno para justificar que el pueblo
siga votando pues, por los mismos que nos han gobernado pues, por los últimos años. Es decir, que digamos la frase de que no vamos a dejar que Colombia se convierta en Venezuela o no vamos a dejar que la guerrilla se apodere el país, de pronto ahorita ya no está teniendo tanta fuerza. Entonces, el fenómeno que pueden estar creando es, no vamos a permitir que la violencia que estamos viendo hoy, como la estamos viendo por las protestas y las manifestaciones, se vuelva a dar. ¿Tú crees que ese puede ser una estrategia, un fenómeno que estén creando para justificar que se siga votando por el mismo gobierno que nos viene dirigiendo? Eso es lo que dicen, ¿no? Pero entonces yo me sé la historia con un lado y me sé la historia con el otro. Entonces, una historia es, esto es para entregarle el país a Petro, ¿cierto? Entonces, esto es para entregarle el país a Petro y aquí es donde él se va a terminar de catapultar y de organizar con toda su gente y va a ser, chao. Eso es lo que dicen unos. Digamos que la lógica es alrededor, pues, como de exacerbar esa inconformismo social, etc. Y los otros dicen, esto es, por el contrario, patrocinado por venezolanos, narcotraficantes, no sé qué, que lo que quieren es abonarle el camino para que la gente esté muy asustada y termine votando por un candidato de la derecha, de los uribistas o lo que sea. Eso, digamos, son... Y miren que si usted se pone y le hace doble clic, ambas podrían tener algo de razón. Entonces, yo no soy capaz de decir cuál de los dos fenómenos es el que está ocurriendo. No soy capaz. Lo que me pregunto todo el tiempo es, bueno, ¿esto a quién le sirve? ¿Esto a quién le sirve? Voy a leer algunas de las preguntas que hay también en el chat. Voy a darte dos. Catalina dice, ¿será que estamos en un proceso de regreso a la centralización? De hecho, para Catalina hay una discusión desde tiempo atrás, incluso ahora, de si estamos recentralizándonos, pero pues ella pregunta si esto no va a dar ese impulso. Y José Antonio Rivas pregunta, ¿cuál crees que debe ser la respuesta institucional frente a los bloqueos puntualmente? O sea, ya tenemos dos preguntas y después le doy la palabra a Felipe. Para Catalina, ¿qué? No. No, Catalina pregunta si esto no puede llevar a que recentralicemos el país, el hecho de, digamos, hacer un llamado a el gobierno nacional, pues que sea él el que lo solucione, puede generar un proceso de centralización mayor. Y José Antonio pregunta puntualmente sobre los bloqueos. Yo creo que sí hay un riesgo de descentralización, la verdad, porque en la medida en que uno no le da la autoridad a sus gobernantes locales para que ejerzan el control, pues entonces usted se lo está entregando al poder central y eso es así. Eso no tiene tutía. Y la pregunta sobre bloqueos es ¿cuál? ¿Cuál crees que debe ser la respuesta institucional frente a los bloqueos? O sea, ¿qué hacer? O sea, yo esa la he pensado mucho y creo que la única es insistir con el diálogo para levantarlos, porque de lo contrario creo que las consecuencias van a ser terribles y creo que aquí hay que seguir hablando hasta que los levantemos. No veo otra. Con todo y que acá entonces los levantan y los vuelven y los ponen y los levantan y los vuelven y los ponen y entonces ya tenemos unos que están en primera línea que dicen no y le vamos a abrir 3 horas al día y 4 horas al día y pues digamos que no es que se sienta bien uno que ellos tengan esa autoridad de hacer eso, pues, pero pues digamos que en este momento yo creo que eso es lo más importante. Perfecto, tenemos a Felipe. Felipe. Sí, bueno, tengo 3 preguntas. La primera es, ¿cómo poder manejar ya sabemos por qué la violencia histórica en Cali, pero realmente hay, y lo demuestra, por ejemplo, el video de un edil que sale y dice como, tenemos 25.000 armas, no las queremos usar, pero las tenemos. O sea, para mí eso representa como una cultura de violencia
Y esa es la pregunta, o sea, ¿cómo se podría cambiar esa cultura de violencia? Lo otro es, con todo esto del paro ha habido muchos como discursos populistas y propuestas que digamos en las redes sociales se han visto mucho. Por ejemplo, hay un video que dice como no debemos bajar el número de congresistas y representantes, pero para mí eso pues es antidemocrático porque realmente, o sea, lo que yo veo es que muchas voces podrían no tener una voz si llegamos a bajar el número de congresistas o de representantes, ¿sí? Y lo otro, pues también es cómo se van apropiando de Fundamental. distintas maneras del paro. Por ejemplo, no sé, la representante estudiantil que pues sale, digamos, en los medios tradicionales, ella es el representante estudiantil de la Universidad Nacional, pero no representa como tal a todas las universidades, ¿sí? O también como lo puede ser, pues sin llegarte a poner un aprieto ni nada, pero la coalición de la esperanza, pues para mí ellos salen como un poco como apoyando el paro, pero realmente pues hasta Fajardo al principio tenía unos comentarios un poco en contra de las marchas y pues la verdad como todo esto muy populista y que realmente puede llegar hasta inculcarle a la gente cosas que no deberían ser, ¿sí? Por ejemplo, como lo que te digo, congresistas, cómo se puede manejar desde el gobierno o desde el Congreso. Pues voy a arrancarte con los temas del Congreso. Cuando nosotros hicimos la consulta anticorrupción hace 4 años ya, hicimos una consulta que recogía en buena medida la indignación de la gente con los temas de la corrupción y algo con respecto a, digamos, las condiciones de los congresistas. La razón de meternos con las condiciones de los congresistas era, primero, que era un llamado a gritos, y segundo, por un tema de equidad, que uno no puede en un país tener unas personas que ganamos lo que ganamos los congresistas y saber que la gran mayoría de los colombianos vive de un salario mínimo cuando es que tiene ese salario mínimo. Entonces, digamos que nosotros, a mí me parece que es una manera esto, eso no va a solucionar el déficit fiscal, nada de eso, pero es una manera de hacerle un gesto a la ciudadanía colombiana de que nosotros entendemos su malestar con nosotros y su malestar con... Entonces, si eso implica, y digamos que yo nunca he sido muy a favor pues de que seamos menos, pero si eso implica ser menos, es que vale la pena, es que lo que está en juego es la legitimidad del Congreso de la República. Es que si no, nos van a dejar cerrar. Y yo no entiendo, mis colegas cómo no lo ven. No, y además me da mal genio y me da rabia pensar que no. Eso con respecto al tema de, yo sí creo que nosotros tenemos una obligación de tramitar algunos de esos temas que tienen a la gente tan enojada con un Congreso que no les para ni 5 bolas. Digamos, es que se empieza a parecer a lo de la reforma tributaria, o sea, no somos capaces de nada, digamos, y les toca repetirme la pregunta como una viejita con Alzheimer, qué pena. Felipe hizo otra pregunta. Felipe, tú tenías otra pregunta. Sí, perdón, que levante la mano porque ya no me acuerdo, ya no me aparece y tengo que darle la palabra. Ah, ya, listo. Sí, la otra pregunta era cómo manejar la cultura de violencia en Cali, porque pues ya sabemos porque históricamente Cali ha sido pues violenta, pero digamos el video del edil que sale y que dice que tiene 25.000 armas, pues solo representa como una cultura de violencia en la ciudad, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a cambiar esta ideología o esta perspectiva? Hay una cosa que es interesante porque el mundo lo sepa. Los fenómenos de violencia dentro de Cali, todo lo que han mirado de homicidios, hurtos agravados, etcétera, no son, por lo general, de temas que han ocurrido en Cali o de gente que vive en Cali, sino de todo un mundo de narcotráfico alrededor que viene y lo resuelve en Cali. Entonces, pues eso, yo no sé si sea bueno o sea malo, pero lo que te quiere decir es, no es que los caleños sean violentos, es que a los caleños les llega acá un montón de digamos, de conflictos que están alrededor asociados al narcotráfico más que nada. Aquí nosotros tenemos un problema de narcotráfico. Yo te digo, el caleño es alegre, el caleño es rumbero. Digamos que
Me parece importante matizar el tema de que los caleños somos violentos. Eso me parece importante matizarlo. En todo caso, yo creo que nosotros tenemos unos desafíos de cultura ciudadana enormes que tienen que ver con el uso de la fuerza, que tienen que ver con tantas cosas que ojalá tuviéramos un alcalde que quisiera como meterse con ese tema, porque hoy en día no lo tenemos. Yo ya me voy a tener que ir. Bueno, tenemos solo aquí una persona más, o sea, hasta las 11:40. Entonces, Sebastián. Catalina se quedó congelada. Ya, creo que sí. Hola. Dos preguntas. No, te me congelaste vos. Hola, yo ¿me me oye? quedé congelada. ¿Ya? Sí. ¿Quién es la congelada? ¿Yo? Ella, Catalina. Ay, Catalina está congelada. Catalina, ¿usted ¿Pero nos oyes, Catalina? ¿Catalina se quedó congelada? Creo que la perdimos. ¿La perdimos? Pues voy a hacer Entonces, esta pregunta y quizás, pues entendiendo que esta es una clase de derecho, nos podrían ayudar. Digamos que uno de los debates importantes detrás de la reforma tributaria es que el hueco pensional no se tocaba. Y esto pues tiene implicaciones porque realmente pues el hueco pensional está causado por gente de mayores ingresos. Tramitar esto en el Congreso para, digamos que reducir la brecha existente va a ser muy complicada porque va a implicar que los mismos jueces, los mismos congresistas legislen sobre sus propios beneficios a futuro. Entonces, digamos que quería plantearles esa pregunta y es, ¿de qué manera podríamos como lograr tramitar no solamente como reducción y pues impuestos en materia pues pensional justamente a las pensiones de más altos ingresos, teniendo en cuenta que la mayoría de estos grupos son pues funcionarios públicos y que pues justamente pertenecen a altos cargos públicos. Digamos que la discusión la veo muy complicada, o sea, a todas luces la veo difícil, no solamente porque no hay voluntad política, sino porque también la misma Corte incluso no ha tomado una postura. Y dos, porque también no veo un liderazgo clave, es decir, yo no veo a congresistas hablando de este tema, teniendo en cuenta que pues no solamente digamos que en materia de desigualdad, sino también en materia fiscal, a todas luces es como, no sé, o sea, el mensaje que envía al país es tremendo. Entonces, no sé, como, ¿cuál creen que si eventualmente no se logra incluir una reforma, pues, pensional dentro de una tributaria, de pronto de qué manera podríamos reducir esto? O sea, porque me parece absurdo que en estos momentos tengamos pensiones de hasta 25 salarios mínimos, o sea, en un país donde lo máximo que la gente accede es a una pensión de un salario mínimo, pensar que hay gente que tiene ahorita 25, pues me parece como muy complicado. Y yo siento que en estos momentos esto es un debate que no se está dando y que no veo la facilidad. Entonces, no sé. Cata, antes de responder, le voy a dar la palabra a David, que es la última persona que tiene la mano levantada y así como te tienes que ir, puedas responder. Ah, David. Y otra cosita pequeña y es, Catalina, ¿qué opinión tiene acerca de la participación de la escuela, de la iglesia, perdón, justamente en los diálogos que ahorita se están adelantando en Cali? He visto como muchos sectores llamando a, pero entonces no sé cómo qué tan efectivo. Reforma tributaria, pensional y Cali. David. ¿David está ahí? No. Bueno. Entonces, si quieres, Sí, estoy David. acá. Hola, David. Entonces, haz tu pregunta, que tienes la mano levantada y le damos la palabra a Catalina. Ok. Mi pregunta va un poco más enfocada a tema económico. La tengo escrita, es concisa. Teniendo en cuenta que las calificadoras internacionales como Moody's, Fitch, S&P Global tienen a Colombia en una calificación de BBB-, más bajas que países como Uzbekistán por el hueco fiscal de un 9% del PIB y la incertidumbre fiscal, ¿qué se puede hacer si es posible que aún una nueva reforma tributaria no se apruebe? ¿Cuál será el futuro económico nacional si los bonos soberanos de Colombia y en general la deuda nacional, que es la fuente principal de endeudamiento de casi todos los países del mundo, son considerados como junk, como basura?
Cata, si quieres responder, o sea, te hicieron una pregunta sobre la reforma tributaria y pensional y pues lo de la economía y los bonos en Colombia. Haré mi mejor esfuerzo porque no alcancé a oír cada parte de las preguntas, pero bueno, sobre las reformas. Miren, lo más, nosotros tenemos que tener estas reformas y tenemos que tener las DIS que nos lleven allá y al final de un gobierno es imposible. Entonces nos está cogiendo en un momento de unas finanzas muy apretadas, de unas finanzas de un momento donde esto debería ocurrir, pero yo insisto en que no le veo el espacio político al gobierno para poder sacar adelante una reforma pensional. En Colombia se pensiona el 20% de la gente, el 18% de la gente, el resto, nada. Nuestros viejitos, nosotros no les damos nada. Hay unos que, hay 3 que están más ya metidos en Colombia Mayor, pero el resto, los colombianos, no tienen pensión. Lograr alguna manera de enderezar eso es uno de los pendientes que tenemos como colombianos. Es dificilísimo porque resulta que siempre se ha hablado de grabar o hacer algo con las pensiones más altas y eso es, mejor dicho, usted si quiere, seguro que no lo elijan, hable de eso, porque los pensionados se la van a cobrar y los que no se pensionan no tienen esa misma fuerza política, o sea que hay un poquito de una lección de realpolitik. Sobre el tema de Cali, no sé cuál era la pregunta, yo soy una optimista irredenta y yo voy a trabajar por esta ciudad con mis compañeros del Congreso, sin ellos, pero nosotros tenemos que asumir el liderazgo de nuestra ciudad. Yo voy a lanzar al Senado para que sepan, para que voten por mí, y yo voy a ser una senadora de centro, de clase media, que representa a la clase media más bien. Hoy en día en Cali encontrás la gente de la política tradicional, una gente requete de derecha, una gente requete de izquierda. Tiene que haber la posibilidad de que tengamos unas voces realmente de centro, que realmente sean capaces con soluciones prácticas de encontrar salidas para Cali y que no tengan como primera salida decir que fue el otro o el de más acá, no, haciéndonos responsables de nuestro futuro en Cali. ¿Qué va a pasar con el tema de nuestra deuda y las calificadoras? Tengo 2 versiones. Tengo la versión que dice, es el acabose, nos van a quitar el grado de inversión, vamos a hacer junk. Tengo 3 versiones. Otros que dicen, no la van a quitar, porque como uno no es bonito ni feo, sino con quién más fue a la fiesta. Si hay muchas viejas lindas, uno es feo y si hay, ¿no? Así es más o menos la cosa. Con las calificadoras pasa igual. Las calificadoras nos van a mirar con todos los demás países y en ese mirarnos con todos los demás países eventualmente no estamos tan mal. Eso dicen otros del tema. Y hay otros que dicen, sí nos van a quitar el grado de inversión, sí va a ser costoso, pero no va a pasar mayor cosa. Digamos que va a ser yo pienso que es dramático, pienso que además rompe pues como una historia de que Colombia ha tenido grado de inversión. Creo que encarece la deuda, no solamente la nacional, sino la de todo el país. Entonces, creo que el trabajo que tienen los técnicos de Hacienda es encontrar nuevas formas. Ahí ya se habla de todo, de que impriman, de que nos presten, de que el problema es que ya va a llegar un punto donde, no sé si vieron el super video de la Liendra, que dijo que nosotros ya estábamos en el data crédito de los países. Yo creo que es cierto y creo que tenemos que digamos, enfrentar ese desafío. A veces ese desafío o esa amenaza nos sirve para ponernos las pilas. Bueno, pues Catalina, muchas gracias por la invitación. Yo quiero invitar a los estudiantes también a que se conecten hoy a las 2 de la tarde, que tenemos otra charla, esta vez con César Caballero, pero a Catalina, a ti muchas gracias. Ha sido una conversación muy interesante y a todos los estudiantes, pues me alegro mucho las preguntas y digamos, y las inquietudes, y creo que estos espacios de conversación los tenemos que tener para poder construir en el país. Alguien en el chat escribía que quería también hacerle preguntas a los estudiantes de cómo veían
los nuevos liderazgos hacia un futuro. Así que les dejo también la inquietud, porque creo que es entre todos que tenemos que construirlo. Muchas gracias, Catalina. Nada, Cata, muchísimas gracias a mí. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que se pegaron a oírme y ojalá que les haya aclarado algo o por lo menos ayudado a enmarcar mejor las preguntas. Muchas gracias, Catalina, Natalia, por abrir este espacio. Sabemos que ha sido muy provechoso para todos y todas. Y nada, queremos también invitarles a que nos sigan en nuestras páginas de Instagram y de Twitter como Clases Abiertas. Y pues muchísimas gracias, Natalia, por abrir esta clase. Buenísimo, y los espero entonces a las 2 también, a las 2 de la tarde en la segunda Allá clase. estaré, yo voy a la de las 2 voy de invitada. Ah, bueno, buenísimo, que va a ir César Caballero a hablar sobre una encuesta de lo que salió de qué estaban pensando los jóvenes en el país. Entonces, bienvenidos. Gracias. Listo, buenísimo, Cata. Gracias, chao. Gracias, Mil, chao. El tipo más sabio de la casa, sí. Cata, creo que te voy a... Ah, bueno, ya. No, espérate, yo pensé que ya nos habíamos despedido. Gracias, corazón. No, gracias. Gracias, Mariana. Maravilloso, buenísimo. No, Natalia, gracias a ti. Entonces nos vemos a las 2. Listo. Gracias. Chao. No, muchísimas gracias. Yo hago todo lo posible para que la otra clase también la podamos poner en live. Fue excelente.